9 de la mañana con 34 minutos. Le voy a dar la bienvenida rápidamente. Estábamos conversando fuera de micrófono, un temazo según mi punto de vista, y lo vamos a seguir conversando acá al aire. Cristian García, ex seremi de Hacienda, y mire, le voy a agregar un apellido a la presentación. Precandidato a la alcaldía de Punta Arenas en la democracia cristiana. ¿Cómo estás, Cristian? Buen día, bienvenido. Me sorprendí con esa. Buenos días, claro, a veces uno cree que las cosas son discretas, pero no son tan discretas. Sí, tu nombre empezó a salir hace algunas semanas. ¿Vas a competir en una interna de la DC, Cristian? Sí, lo que pasa es que el partido tuvo, y esto para sincerar posición, en realidad, Sí, tuvo sí. un proceso donde instó a los militantes a manifestar su intención de ser los que quieran ser candidatos tanto a gobernador regional como a concejales y alcaldes, que son los cargos que se eligen próximamente, a que manifestaran efectivamente su intención. Pues yo hice lo propio y llené el formulario y completé y manifesté mi intención de efectivamente de participar en una contienda para ser alcalde de Punta Arenas. ¿Llenó solamente ese formulario o el de gobernador regional igual? No, solamente el de alcalde, esa es mi intención. Sí. Ya. Y va a competir con, hasta el momento, Morano, el otro que está inscrito, ¿no? Entiendo que Juan Morano, sí, creo que hay algún otro más. ¿Ah? Bien, yo le pregunté a José Aguilante, dijo que su intención era inscribirse, que todavía no lo había hecho, pero que estaba en eso. Claro, lo que pasa es que ese fue un proceso en realidad, eso no cierra tampoco el tema, porque de hecho seguramente puede que exista otro filtro y que además exista otra etapa donde otros candidatos también se puedan presentar, pero es más o menos para que el partido tenga un peso o un mapa, digamos, de dónde puede tener eventuales candidatos a cada uno de los cargos, y eso es parte después de las negociaciones futuras para la alianza. Exactamente. ¿Cuál es tu mirada, tu visión respecto de esta búsqueda de la unidad? ¿Va a participar mañana, por ejemplo, en el encuentro en Los Estibadores? Bueno, yo participé en el encuentro anterior. En el mal llamado cónclave para algunos. Que fue sin clave, en realidad. Sin clave, por eso. Exacto. A partir de mañana se va a llamar encuentro. A partir de mañana se llama encuentro, yo creo que sí. Yo creo que además no es la única instancia, y de todas maneras no es la única forma de participar, porque este es un encuentro amplio. Pero tú sabes muy bien que también existen otras instancias donde también uno se junta con otras directivas en la misma mesa del partido, uno se junta también dentro del propio partido, y también ha estado el trabajo que el gabinete de FLIE ha ido desarrollando, el ex gabinete de FLIE. El ex gabinete de FLIE. Y que lo apoyan para ser candidato a gobernador regional, me imagino yo. Hay varios que lo estamos apoyando, evidentemente. Yo creo que es una buena carta para ser candidato a gobernador. Por eso mismo yo tampoco me inscribí como candidato. Porque va a apoyar a Jorge FLIE. Evidentemente. Ahora, claro, eso también depende muchas veces, porque él es un potencial candidato. Pero eso no quiere decir que vaya a ser el candidato, porque todavía hay otras etapas que sortear. Evidentemente hay que ver también si hay procesos internos, si los partidos van a llevar candidatos, etcétera. Primarias, por ejemplo, ¿no? Primarias, por ejemplo, o acuerdos, porque si también pueden existir los pactos por omisión. Pero todos están buscando, tal vez como una señal en los partidos políticos, Cristian, que hayan primarias. Parece que es como... Es que primaria no es la única fórmula. Yo lo sé, deben haber varias, pero puede ser la más transparente, por decirlo de alguna manera, como una señal a la comunidad, ¿no? En estos tiempos que la política está tan mal vista. Depende, porque si va a ser una primaria abierta y hay una amplia participación, claro, uno puede efectivamente lograr el mejor candidato. Pero si va a ser una primaria cerrada donde primen las máquinas de los partidos, tú vas a llevar un candidato que está designado por una cúpula. Hay un temor respecto de eso, de las máquinas de los partidos. Por eso, entonces yo no creo a rajatabla que la fórmula de la primaria sea la mejor fórmula. Ya. Es importante en la medida que efectivamente haya una participación abierta, una propaganda adecuada, que sea una primaria legal y todos esos demás bemoles. Pero muchas veces, si es que es una primaria cerrada, lo que termina ocurriendo es que aparecen las máquinas en los partidos, o que otras intenciones terminan haciéndose cargo de esa votación. Por ejemplo, se acarrea gente de otros partidos, van a votar por el candidato más débil justamente para que ese candidato termine siendo un mal contendor. Perfecto. Y no quiero dejar de lado el tema de los pactos por omisión, porque tú debes recordarte que Giorgio Jackson, por ejemplo, él fue electo diputado en Santiago, ¿cierto? Porque no tenía competencia. Sí, bueno, Jorge Sharp, en Valparaíso como alcalde. Pero eso son lo que se llaman los pactos por omisión. Entonces, que los partidos no presentan candidatos. No presentan candidato, pero tácitamente el candidato es aquel, porque el que concentra el voto es la centroizquierda. Pero en una primaria legal no debería tener tanto peso una maquinaria. Y le agrego otra pata a la pregunta, Cristian. ¿Todavía hay buenas maquinarias en Punta Arenas, en Magallanes? Sí, por supuesto que sí, claro que sí. Claro, sí, prueba de ello fue mira... la elección de alcalde anterior, la nueva mayoría fue dividida con 2 candidatos. Eso es el resultado de las maquinarias. Para bien o para mal, llevamos 2 candidatos. Eso fue claramente un error, pero evidentemente que las cúpulas a nivel nacional permitieron que eso existiera y finalmente demostró que es un fracaso. Lo peor es llegar dividido. Para eso hay que tener un candidato único, por la fórmula que sea. Pero un candidato único. Por lo menos para ese tipo de cargos. No, por cierto. Pero te tinca más las negociaciones, la búsqueda de acuerdos
y no una primaria cerrada, si es que hay primaria que sea legal, y si no, pacto por omisión. Exacto. En orden, a mí me gusta más la primaria legal y después vendría el pacto por omisión. Y esas son las dos fórmulas que me gustan. No hay Ya, más. y no hay más. No hay más. Y no hay más. Te quiero, antes de seguir reforma tributaria, tengo hartas cosas que conversar. Se nos va a hacer corta la mañana. Sí, parece, yo creo que sí. Y quiero traer un poquitito a la gente que nos está escuchando y mirando esta diferencia entre político y politiquero, Claro. entre el técnico que si es un buen técnico y un buen político termina siendo un estadista, pero un buen técnico que no sepa de política Es un burócrata. es un burócrata, y un buen político que no tenga conocimiento técnico Es politiquero. es un politiquero. A ver, Exacto. profundicemos en ese tema, es muy Sí, bueno. sí, claro. Lo que pasa es que ¿qué es lo que espera uno en una administración moderna, cierto, en una democracia más representativa y al final lo que espera de las autoridades que elige, por ejemplo, cargo de alcalde, de gobernador, aquellos que tienen poder de decisión y además de administración, es que efectivamente sean estadistas, o sea, personas que vayan a pensar en su comuna, en su región o en el país, no para el periodo de 2-3 años, sino que lo proyecten a un plazo mucho más largo de 20 años más. Ujú. Y para eso dejar un legado, ¿cierto? Dejar un plan concreto, que no signifique simplemente la inauguración de obras, sino que además programa una orientación, una línea, una directriz hacia dónde dirigir la región. Y esa directriz, por lo tanto, va a ser el relato con el cual se pueden construir y edificar las siguientes obras de los gobiernos siguientes. Un ejemplo, el plan de zona extrema. Ya. O sea, hoy día se están siguiendo ejecutando las obras del plan de zona extrema y muy probablemente lo que le corresponde a este gobierno es potenciar y generar nuevas obras que vayan en esa misma línea. ¿Cuál fue la línea del plan de zona extrema? No simplemente hacer un montón de obras, sino que posicionar la región como un centro científico, ¿cierto? Potenciando el recurso humano, con amplio trabajo con el tema turístico, y por eso era fundamental la conectividad, y la conectividad de todo tipo, no solamente de infraestructura de carretera, sino que también los puertos, Ujú. y por supuesto también la fibra óptica. Y eso además acompañado de centros de investigación que efectivamente hagan valer aquel relato de una región científica. Entonces, ahí tú tienes entonces una directriz, un relato, que va acompañado de un plan que tiene plata además, y que tiene obra y que tiene contenido. Eso es lo que significa, bajo mi punto de vista, la visión de ser estadista. Distinto es el caso cuando tú llegas a administrar algo sin tener un plan de trabajo y por lo tanto lo que haces es meramente administrar y que tienes un buen conocimiento técnico seguramente de cómo funciona el Estado, Ujú. pero al carecer de la visión política te terminas transformando en un burócrata, Ya. alguien que simplemente administra y que en muchos casos dilata obras en el tiempo, ¿cierto? O simplemente las baja. Ejemplo de eso el Estadio Techado, ejemplo de eso el Centro Antártico Internacional, ejemplo de eso la Dársena. Ahí tuvimos, por ejemplo, a Mattison, que en los 102 días que estuvo, lo que se dedicó a bajar obras. Él era un burócrata, no un estadista, no tenía la visión política. Y luego tienes al politiquero, que es aquel que solamente llega a hacer grandes anuncios y a señalar mensajes que finalmente cuando tú revisas el contenido no está acompañado de contenido. Ya. Ejemplo, la reforma tributaria. Ujú. Vamos a perfeccionar o ampliar el plazo de las leyes de excepción. Y cuando tú revisamos el proyecto, ¿cierto? No está. No está. ¿Ya? Pero tiene un mensaje equivocado y sigue la gente hablando y tiene un montón de seremi que siguieron repitiendo la misma farsa. Eso transforma, digamos, a ese personaje en un politiquero, alguien que simplemente hace anuncios, pero sin conocer el contenido. Lo que se necesita entonces es alguien que conozca de política, para que sepa cómo funcionan realmente las alianzas políticas, para que logre llegar a la gente, para que tenga ese carisma, ese liderazgo, ¿cierto? Ese atractivo como personalidad. Pero también que vaya acompañado con el conocimiento técnico de cómo funciona realmente el Estado, de las cosas que realmente se pueden hacer o no, de cuáles son los presupuestos, los marcos presupuestarios y el principio de legalidad que aparece también en el Estado. Entonces, si tú juntas la política con la buena administración, tienes finalmente un estadista, que es lo que cargos como los gobiernos regionales, ¿cierto? Para el caso gobernador o para el caso del intendente o los alcaldes lo necesitan. Pero hay pocos estadistas. En Chile, Cristian, hay pocos estadistas. Es que tienes un montón de politiqueros. Gente que promete que va a hacer un montón de cosas y que finalmente no lo hace. Si el alcalde no está para salvar la guagua en un incendio, para eso están los bomberos. El alcalde lo que tiene que hacer es tener un plan de contingencia, seguridad, ¿cierto? De administrar recursos, pero además de tener el contacto con la comunidad. Pero no es el que hace cosas solamente. Y el hacer cosas por hacer cosas tampoco te conduce a nada. La pregunta es para qué haces todo ese montón de cosas. Hay una forma, delante lo conversábamos con Gonzalo Bascuñán, presidente del Partido Radical, respecto de hay una forma de gobernar de esta administración. Puede ser buena, puede ser mala, puede gustar o no gustar. Esto es como las culturas, no hay cultura mejor que otra, son Exacto. todas las culturas distintas nomás. Es cosa de gusto y a veces Exactamente. también, y para eso también hay corrientes, ¿cierto? Sí, sí.
¿Qué te parece la forma de gobernar del gobierno de Piñera a nivel local? De su gabinete, de sus seremi, de sus directores de servicio, de los alcaldes que son partidarios de la administración Piñera y del intendente que lleva 79 días hoy ya como primera autoridad regional. Claro, bueno, claramente ha habido un cambio porque cuando uno puede hablar en realidad de 3 periodos, ¿no? Y eso va encabezado por cada intendente. El periodo Mattison, yo ya lo dije, se dedicaron a bajar obras y no a proponer nada. En el periodo Castañón se dedicaron a proponer cosas sin contenido, sin un relato, sin un mero esqueleto, ¿cierto? Sin cuerpo, sin financiamiento adecuado y sin tener claridad tampoco de las cosas que se pueden o no se pueden hacer ni de las platas, pues al final todo se hace con plata. Y luego tiene ya un periodo que recién es de instalación con Fernando, o sea, después de un año recién el gobierno se está instalando. Fernández todavía lleva muy poco tiempo como para poder juzgarlo, pero sí una de las cosas que uno puede rescatar, por ejemplo, es que sus seremis hoy día están más empoderados y uno los ve en los medios de comunicación, cosa que no pasaba un año atrás. Ya. Hoy día tú puedes ver, por ejemplo, sobre todo la seremi de gobierno comunicando. Uno podrá estar de acuerdo o no con las políticas Sí. que se comunican, pero por lo menos tienes tú una seremi de gobierno que hoy día sí está apareciendo y que antes no se había visto. Seguramente no por un resorte de ella, sino porque no se le dejaba hablar. Pero también hay otros seremis, pues uno ve el despliegue, por ejemplo, del seremi de justicia, el seremi de obras públicas, vivienda. Uno puede no compartir a lo mejor las políticas, insisto, pero sí lo que hay que valorar es que por lo menos hoy día hay un cierto mayor despliegue. Ahora, ojalá eso vaya acompañado de consolidar finalmente y que cuaje un plan de trabajo para la región. Porque la mera administración nos va a dejar donde mismo. Si aquí la rueda del Estado sigue andando y sigue andando con el impulso que se le dio de la administración anterior. Si este gobierno no sigue empujando y generando una nueva sinergia, ¿cierto?, para el futuro, esta rueda va a llegar detenida al fin de gobierno. Ya. Por lo tanto, el desafío para el próximo gobierno regional va a ser tomar una rueda que está detenida y echarla a andar. Porque este tan mentado plan de vuelo, esqueleto de proyectos, ¿cuáles son lo primordial para este gobierno en términos de proyectos? Todavía lo estamos esperando, ¿no? Es que todavía no sabemos cuáles eran las famosas 100 horas que estaban dentro de ese programa, o 60 horas, ya ni me acuerdo cuánta era, de cuánta plata estamos hablando finalmente, qué cartera es la que la va a ejecutar. No está claro nada, pues sí, de hecho ya, yo creo que hace ya, justamente desde que asumió Fernández, que se ha dejado de hablar del plan Magallanes. Pues. Sí, pues, es verdad, ¿eh? No se ha hablado. Del 2019 Eso quiere decir entonces Magallanes. que ese famoso plan no existía. Pues. Era un esqueleto nomás. Pues. Pero entonces, ¿nos cerraron la billetera con llave? Pero es que la billetera... Hay una apretada de cinturón bastante brava desde que partió la administración Piñera en Magallanes. Sí, lo que pasa es que hay que tener clara que la billetera está señalada en los presupuestos regionales, en los convenios de programación. Sí. Si uno observa eso, ya el presupuesto de la región, a pesar que se anunciaba que iba a crecer un 6%, que habían conseguido no sé cuánto incremento, Sí. lo que creció fue lo que sale en la ley de presupuesto, que fue el 2, algo por ciento. Ya. Cuando uno ve realmente cuánto es la provisión del plan de zona extrema, todavía no lo tenemos claro, ¿cierto? Sabemos que el plan en general, la provisión de zona extrema en general bajó un 21%, pero bajó para todas las regiones. No sabemos cuánto va a bajar realmente para esta región, eso lo vamos a saber recién al fin de año cuando se terminen de ejecutar esas partidas. Pero yendo al fondo, claro, hay una baja en las platas, pero también no solamente es que baje la plata, sino que además ha habido una carencia de ideas, de proyectos a ejecutar. Por lo tanto, en los años que vienen, también vamos a tener un déficit, justamente porque no hay proyectos. Somos más pobres los chilenos. El Banco Central hace un par de semanas sacó un informe donde revela que los chilenos estamos más pobres y además más endeudados. A través de un informe que se estableció que la riqueza de los chilenos disminuyó y el endeudamiento de los hogares registró un máximo histórico. ¿Qué significa eso, Cristian? Bueno, efectivamente estamos más endeudados, pero eso no significa necesariamente que estemos más pobres. Okay. El tema de la pobreza tiene que ver muchas veces con el ingreso equivalente. Ya. Entonces, claro, Chile ha penetrado fuertemente la banca, tenemos mayor acceso al crédito. El endeudamiento en sí no es malo. Lo malo es sobreendeudarse. Entonces, tiene que haber una regla, efectivamente, de cuánto... O sea, endeudarse por más de lo que uno le entra, ¿no? Claro, porque la regla de oro es no gastar más de lo que se tiene. Pues eso aplica para las administraciones públicas y aplica para la casa. Claro. Esa es la regla, y aplica para las empresas, esa es la regla de oro. Sí. Entonces, claro, endeudarse no es malo. La pregunta es para qué te estás endeudando. Si te Ya. estás endeudando para cubrir gastos presentes, quiere decir que te están faltando ingresos. O sea, o achicáis los gastos o ves otra forma de generar más ingresos. Ok. Pero la fórmula del endeudamiento puede ser transitoria, pero a la larga te trae un problema, porque no puede hacer cargo efectivamente a esa carga financiera. Ya. Ahora, respecto a los ingresos, claro, Chile ha tenido crecimiento, ¿cierto? Indudablemente el tema de los ingresos va asociado muchas veces con el crecimiento económico, pero también con la distribución de la riqueza. Porque, claro,
el país puede crecer mucho y el ingreso equivalente puede ser, claro, muy grande, pero eso no significa que todos los que están en la población hayan sufrido ese incremento. Porque esta es como este aforismo que se dice de si somos una economía con 2 personas y hay 2 panes, tú te comes 2, yo me como ninguno, Claro. En promedio nos comemos 1. Sí. Entonces, ese es el problema de lo que ocurre con los promedios, de que a veces uno no logra ver toda la dimensión de la curva, cierto comportamiento respecto de los ingresos. Producto de la desigualdad. Producto de la desigualdad. Entonces, no basta solamente conocer el crecimiento económico o el ingreso per cápita, también hay que ver la desigualdad. Y por eso muchas veces un país puede tener la sensación, a pesar de que no creció tanto, de que está mejor porque se ha mejorado la distribución. Esa igualdad se ha mejorado. Y al revés, pues, puede parecer a lo mejor que un país le ha ido mal, porque claro, tiene mucho crecimiento, pero la igualdad no llega. No, ¿eso es lo que nos pasa a nosotros? Claro, eso es lo que muchas veces pasa. Entonces, claro, el desafío económico no solamente es tener énfasis en el crecimiento, sino también en la igualdad. Y también hay una cosa importante, no basta el crecimiento a cualquier costo, porque si seguimos con este modelo de explotador de los recursos naturales, ¿cierto? Y meramente extractivo, vamos a estar siempre en una economía subdesarrollada. Piensa tú que Chile la gran riqueza la tuvo después de la guerra del Pacífico por el salitre. Sí. Y hemos perpetuado ese modelo. Después del salitre vino el cobre y después del cobre venía el litio, Sí. pero no hemos cambiado. Seguimos haciendo lo mismo. Exactamente lo mismo. El mismo formato, ¿no? El mismo formato. Cambiamos el producto nomás, pero el mismo Exactamente. formato. Ya. Mientras no cambiemos el formato, vamos a estar un poquito atrasados. ¿Qué significa cambiar el formato, por ejemplo, Cristian? Cambiar el formato significa cambiar el modelo extractivo. O sea, no solamente preocuparse, que es importante, por supuesto, mantenerlo, pero no solo puede estar dado énfasis en eso. Tiene que haber énfasis en otras áreas. Y no va tampoco por el lado del desarrollo industrial puramente, porque la revolución industrial fue en 1840 y tanto, ¿cierto? Y ya llegamos tarde a esa cuestión. Sí. Hoy día lo que prima es el desarrollo científico, el conocimiento, finalmente potenciar el recurso humano. Entonces, por eso es que es importante la ciencia, por eso es que es importante la medicina, ¿cierto? La biotecnología. Y todo eso que tenga que ver con el manejo de información también, las redes sociales, etcétera. Si uno potencia todo ese trabajo, tú finalmente puedes tener una riqueza de un país a través del desarrollo de fórmulas, de patentes, ¿cierto? De medicamentos, de ingenios, de diseño, ¿cierto? Piensa tú todo lo que se puede hacer también en arquitectura. Entonces, finalmente, tú trabajas en potenciar el capital humano. Eso fue quedando muy de lado a través del modelo que adquirimos en los años 80, porque se pensaba que todo se podía importar, ¿cierto? Y por lo mismo se dejó de hacer desarrollo tecnológico. Ujú. Y yo creo que el desafío ahora es enfocarse en ese desarrollo tecnológico, en los servicios. Los servicios muchas veces pesan más en la economía que los productos que se venden. O sea, Los servicios asociados a ese producto Sí, son los que más exactamente. El celular vale más no por la carcasa y el aparato, Por lo que tiene por el adentro, contenido. Sí, exactamente. ¿Ya? O sea, llegó el momento de empezar a analizar un cambio respecto del modelo neoliberal en el que estamos insertos como país. No solamente el modelo neoliberal, yo diría más bien que la matriz productiva. Ok. ¿Ya? Porque yo creo que el Pero modelo... va de la mano, ¿no? De una u otra manera, o no necesariamente. No necesariamente, pero sí, sí es cierto que el rol preponderante lo tiene que dar el Estado, porque evidentemente los privados no tienen estos estímulos. O sea, es el Estado el que lo tiene que hacer. Y el Estado además tiene que estimular a quien pueda hacer esta actividad de investigación, que son las universidades o los centros científicos. Pero también los privados se pueden asociar en centros tecnológicos, como ocurre muchas veces en Europa. Varias empresas, ¿cierto?, se juntan para hacer desarrollo tecnológico, eso también pudiese ocurrir. Para eso, evidentemente, hay que hacer también, generar los incentivos adecuados. Pareciera que Magallanes es un territorio maravilloso para desarrollarnos en lo que decías hace un par de minutos, ¿no? Lo que pasa es que además lo que nos favorece es justamente la poca población, ¿cierto? El clima, los aislados que hay, y piensa tú también todo lo que se puede hacer en investigación climática, glaciológica, ¿cierto? El mismo tema antártico. Entonces, claro, hay harto para hacer. Sí, el punto es que por eso es que el plan de zona extrema tenía un relato de la región científica. Por eso la importancia de los 4 centros tecnológicos, Sí. ¿cierto? Por eso la importancia de la fibra óptica. Si hoy día piensa tú que una isla puede estar muy desconectada territorialmente, pero si no tiene internet, esa realmente que está aislada. Exactamente. Entonces, y eso es porque el mundo ha cambiado. Mm. Entonces, los productos tangibles son importantes, pero ya dejaron ser lo primordial. Los servicios hoy día son más preponderantes en la economía. Reforma tributaria. Ujú. Modernización, como le ha dicho. Sí, modernización el tributaria, porque gobierno. reforma la hicimos nosotros en realidad. Ya. No, ¿se va a hacer, se alcanzará a hacer la reforma antes del 2020? ¿Se alcanzará a hacer algunos cambios? Porque además se supone que el 2020 debiesen haber resultados concretos a la reforma tributaria que se hizo en el gobierno de Bachelet, ¿no? De hecho, ya el año pasado uno pudo ver los primeros impactos. Pero no todo, Ya, ¿cierto? pero no todo, y este año, por supuesto, el resto. Pero claro, o sea, evaluar esa reforma tributaria de Bachelet va a estar recién ahora posible hacerlo.
Lo que sí, el año pasado ya se señaló de que efectivamente la recaudación había aumentado en un 13, algo por ciento. En función de una publicación que hizo el Servicio de Impuesto Interno, que está disponible en su página web. Habrá que ver este año cuánto ha sido el aumento de la recaudación. Por lo tanto, no es efectivo que la reforma tributaria de Bachelet hizo bajar la recaudación. Muy por el contrario, logró su objetivo, que es aumentar la recaudación. Y bastante, sobre el 10%. Claro, 13%, claro. Ahora, eso no quita que efectivamente siempre se puede simplificar y hacer un poco más fácil el sistema de pago de impuestos, no solamente para el contribuyente, sino para que el Estado también pueda fiscalizar de mejor forma. Pero eso puede ir por un carril perfectamente distinto, y eso no significa hacer grandes transformaciones al sistema, sino simplificaciones del sistema, ¿ya? Ahora bien, respecto de las medidas pro crecimiento, todas las administraciones tienen que crear medidas pro crecimiento, porque los vaivenes de la economía son dinámicos, ¿cierto? Y van cambiando. Por lo tanto, los estímulos tienen que ir en función de nuevas áreas que se quieren potenciar. La pregunta, ¿cuáles van a ser los estímulos? Porque este eterno discurso del apoyo a la pyme, en realidad, ¿en qué se concreta materialmente? Porque la reforma tributaria de Bachelet creó un sistema para la pyme, que es el régimen 14 ter. La modernización tributaria de Piñera lo que hace es eliminar ese régimen y crear uno distinto, que se llama la cláusula pyme. Cuando uno compara los dos textos, son iguales. O sea, es un maquillaje, dice usted. Exactamente. Entonces, cuando se le dice a la pyme, mire, ahora usted va a poder depreciar en forma instantánea, momentito, pero si eso usted ya lo puede hacer. Cuando se le dice, mire, usted va a poder diferir el pago del IVA, momentito, si usted eso ya usted lo puede hacer. Cuando se le dice que usted ya no necesita contadores, momentito, o sea, siempre necesitar contadores, pero sí, ya no, usted no tiene que llevar contabilidad, puede llevar el libre ingreso y egreso. Eso venía con el régimen 14 ter. Entonces, hay una serie de instrumentos que existen, que lo que hace el proyecto de modernización tributaria de Piñera es eliminarlos y reemplazarlos por otros exactamente iguales. Pero es muy raro eso. No es raro. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir a usted, mire, yo le voy a regalar un lápiz, pero si usted ya tenía un lápiz, sí, pero yo se lo estoy regalando ahora. Entonces, le estoy vendiendo algo que usted ya tiene. Y finalmente un lavado de imagen. Aparece como que yo soy un benefactor suyo, cuando en realidad usted el beneficio ya lo tenía. Pero eso me suena más a politiquería, a propósito. Eso es politiquería. A propósito de que también le voy a prometer que le voy a extender los beneficios hasta el 2035 de las leyes de excepción. Pero eso ya estaba. Pero si eso ya lo tiene. Entonces, ¿cuál es el confite que me está dando? Pero, como hay mucho político y politiquero que no entiende el contenido a fondo, repite como loro de que vamos a entregar más beneficios, cuando uno quiere revisar realmente y aterrizar el proyecto. Oye, si no hay más beneficios, son los mismos, cambiaron de nombre nomás. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué la gente puede no entender o no hacer caso o simplemente no importarle este tipo de cosas que son realmente importantes para el desarrollo de un país? Lo que pasa es que se termina llevando esto a una conversación técnica, justamente para que la gente salga de la discusión, pero en la práctica la pregunta es, ¿por qué queremos hacer una reforma, una modernización tributaria? ¿Cuáles van a ser los puntos centrales? ¿Realmente estamos preocupados de la pyme? ¿Realmente estamos preocupados de las medidas pro crecimiento? ¿O el tema de fondo es bajarle los impuestos a los más ricos? Ya es donde queda el debate. Entonces, claro, mi opinión, y esta es mi opinión, es que lo que ocurre es que se le va a bajar los impuestos a los más ricos, porque cuando se trata de volver a integrar el sistema de renta, esto es una conversación bastante técnica, pero a la larga, para hacerlo simple, la empresa paga un impuesto y cuando el dueño retira la utilidad, paga otro impuesto, pero puede descontar aquel que ya pagó la empresa. Por lo tanto, la empresa hace un prepago del impuesto que el dueño va a pagar en el futuro. Perfecto. ¿Ya? Si nosotros integramos el sistema, que es volver a esta lógica, que había quedado desarmada con el tema Bachelet, si volvemos a esta lógica, lo que termina ocurriendo es que efectivamente, si yo en el gobierno de Bachelet bajé los impuestos para los más ricos, pero subí los impuestos para las empresas y desintegré el sistema, significa que le cobré más impuestos efectivamente a los más ricos. Si vuelvo a integrar el sistema, significa que les voy a bajar los impuestos, si es que no cambio las tasas, porque en la práctica el impuesto de los más ricos bajó del 40 al 35%. Y además, al desintegrar parcialmente el sistema Bachelet, lo que hizo es decir, el crédito de la empresa, el impuesto que pagó la empresa, no puede ser ocupado en un 100% por el dueño, sino solo en un 65%. Si vuelvo a integrar el sistema, voy a dejar el impuesto a los más ricos en un 35%, porque no lo estoy aumentando, y el impuesto a la empresa le voy a permitir que ocupe el 100% como crédito. De manera que en la práctica va a significar que aquellos que pagan una tasa efectiva de 44%, ¿qué es el tope?, van a bajar ahora al 35%. ¿Y quiénes son esos? No son los trabajadores, ni los empresarios, ni las pequeñas empresas.
son las grandes fortunas, son los accionistas de las grandes empresas. Insisto, las grandes fortunas, el 1% más rico del país. ¿Le afecta de alguna forma palpable, notoria a Magallanes, a nosotros en el plano local? A ver, esto es un contexto nacional, porque finalmente los grandes capitales, las grandes inversiones no están acá, claro. Aquí hay evidentemente grandes proyectos, pero esos son proyectos que se rigen más bien por el impuesto que paga la empresa. El impuesto de la empresa no cambió, va a seguir en 27% para las grandes empresas, y en 25% para los que tengan el otro sistema atribuido. Ese impuesto no cambió, por lo tanto la decisión de invertir o no invertir no va a cambiar. Porque eso ya los inversionistas lo tienen asumido cuando regulan, ¿cierto? Hacen sus evaluaciones, ven, bueno, cuánto es el impuesto que tiene que pagar la empresa. En eso se fijan, no en el que va a pagar el dueño cuando retire la utilidad. Por lo tanto, no va a haber mayor cambio para Magallanes. Lo que sí, hay que pensar de que en la medida que los impuestos a las empresas son más altos, las ventajas de tener exenciones de impuestos en Magallanes empiezan a ser más atractivas. Por ejemplo, la zona franca, la ley Navarino, la ley Tierra del Fuego, o inclusive la ley Austral, que entregan franquicia, para no pagar impuestos, pagar menos impuestos de este impuesto que pagan las empresas, empieza a ser más atractivo. Entonces, puede que no cambie efectivamente la inversión en Magallanes, porque tenemos todos otros instrumentos. Entonces, ahí empieza a tener un poco más sentido estos instrumentos, por lo menos para esa parte que tiene que ver con la inversión. Siempre un gusto conversar contigo, Cristian, se nos pasó el tiempo pero volando, bajar también algunos temas que son tan técnicos para la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que claramente, no tengo ninguna duda, va entendiendo, porque ojalá. La gracia también que nos eduquemos todos vayamos aprendiendo, y la gente también, pues, ¿no? Para que se empodere más y tenga una toma de decisión informada. Sí, es verdad, porque al final uno no saca nada con tener el conocimiento si no lo sabe comunicar. Hay que ilustrar a la gente, porque además el público tiene que tener una votación y una decisión informada y saber finalmente si lo que le prometieron es realmente lo que se le está cumpliendo. Gracias, Cristian. Cristian García, ex Seremi de Hacienda y precandidato al municipio. Que esté muy bien, Cristian. Muchas gracias. Gracias. Chao, buen día. Pausa y ya volvemos. Nos vamos a una pausa y ya regresamos con Buenos Días, Región.